Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do. Claro que sí. El 8 de septiembre se celebra, se conmemora, se recuerda en todo el mundo, porque fue algo que estableció la Organización de las Naciones Unidas. El Día de la Alfabetización, 8 de septiembre. Día de la alfabetización que toma en cuenta a todas las personas de 14 años en adelante. Por eso le llaman alfabetización de las personas jóvenes y adultas. Porque se trata de preocupaciones que viene teniendo la Organización de las Naciones Unidas, concretamente a través de la UNESCO, expresada a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, preocupaciones que se vienen expresando década tras década, década tras década. Observe usted que se estableció en el 1965 ese Día Internacional de la Alfabetización de las personas jóvenes y adultas, mayores de 14 años. Y se recuerda, la profesora Miriam Camilo estaba recordando recientemente en uno de sus trabajos, que de los pocos países que han contado historias relevantes, es decir, importantes, en materia de alfabetización de jóvenes y adultos, de esos pocos países está la República Dominicana. La República Dominicana de los 8 años del presidente Danilo Medina, porque ni antes ni después. Antes se estuvieron ejecutando algunos programas que venían dando sus resultados, pero de manera muy lenta. Asumido como política del Estado de una manera decisiva, definitiva, agresiva, fue el plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que como la profesora Miriam Camilo estuvo en la dirección de ese programa. Y como ella recuerda, ahí se alfabetizaron casi 1 millón de dominicanos y dominicanas. Casi 1 millón. Estamos hablando de 700 y tantos mil, cerca de 800.000 dominicanos y dominicanas. Nosotros, el promedio de analfabeto o de analfabetismo que había en la República Dominicana rondaba el 14%, llegamos al 5%, más o menos el 5 punto y algo, pero muy bajito, 5%, vamos a decirlo en números redondos, que es un bajón grande, muy grande, desde luego en un proyecto, en un plan, más bien, no en un proyecto, no, en un plan de alfabetización que tomó en cuenta no solamente al sistema educativo dominicano, visto desde el Ministerio de Educación, sino que también se creó un mecanismo, una institución, una dirección nacional de alfabetización en el Ministerio de Educación que articuló a la empresa privada, articuló a los gobernadores, a los congresistas, a maestros, a jóvenes bachilleres, buena parte de ellos de manera voluntaria, trabajaron de manera voluntaria en un trabajo hermosísimo que a lo largo de todo el país constituyó miles, millares de núcleos de alfabetización. ¿Qué logró? Logró la alfabetización de casi 800.000 dominicanos. Algo histórico. Esa jornada tiene que ser recordada en la República Dominicana como uno de los logros
históricos, como un acontecimiento histórico. Así tiene que ser recordado. Y no solamente porque en esa jornada se logró eso, sino por todo lo que eso representa. Todo lo que eso representa, que está resumido en una frase de la conferencia que se acaba de celebrar hace poco en Marruecos, la Conferencia Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, la CONFINTEA, que terminó diciendo el documento central de esa conferencia, una frase que dice: o convertimos el planeta en un planeta de aprendizaje, o será muy difícil que sobrevivamos. Fíjese usted la magnitud del planteamiento, la magnitud del planteamiento. Para sobrevivir debemos convertir el nuestro en un planeta de aprendizaje, porque estamos hablando de uno de los derechos fundamentales del ser humano. No se puede hablar de democracia, no se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de nada si no convertimos nuestras sociedades en sociedades de aprendizaje, como decía José Martí, desde la cuna hasta la tumba. La educación del ser humano, decía Martí, comienza en la cuna y termina en la tumba. Hasta siempre debe ser así. Despojar de su derecho, no reconocer el derecho que tienen todos los seres humanos a aprender, a disfrutar de la cultura, a progresar, es uno de los abusos más grandes que ha cometido y que sigue cometiendo la sociedad humana que vivimos actualmente, el sistema capitalista que vivimos actualmente, que no le importa eso. Cuanto más analfabetos haya, mejor. Por eso este gobierno suspendió sencillamente el programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Lo suspendió. 3 años sin alfabetización prácticamente. Prácticamente 3 años que no se hizo nada. 3 años perdidos para la alfabetización. 3 años perdidos para el acceso a sus derechos plenos de una población joven, además, porque hablamos de una población que es joven, de los 14 años, que no puede continuar la educación por esto, por aquello, por lo demás, para allá, y de la otra, la población que ya no es tan joven, la población adulta, pero que igualmente tiene el derecho a acceder a todo lo que ha creado el ser humano, a crecer, a integrarse a la producción, a disfrutar, a vivir la vida a plenitud. Se llama eso, vivir a plenitud. El programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo no solamente alfabetizó, no se quedó en aprender a enseñar a leer y escribir. No, de ahí salieron emprendedores, mujeres que pusieron su negocio, su panadería, su salón, su esto, lo otro, que emprendieron, otras siguieron directo para el bachillerato en el plan Prepara, aunque tuvieran trabajo ya, aunque tuvieran la familia, lo que fuera, pero tenían el fin de semana para continuar el bachillerato, y conozco hombres y mujeres que terminaron su bachillerato ahí en el plan Prepara, como se llama, plan de preparación para el bachillerato de adultos. Ahí en el Prepara se hicieron bachilleres. Mujeres y hombres que empezaron a emprender de una vez que aprendieron a leer y a escribir. Este gobierno, entre sus crímenes, habrá que contarle ese,
el de haber detenido, el de haber paralizado el plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, al mismo tiempo que ha despilfarrado, dilapidado el 4% del Producto Interno Bruto que debía dedicarse a la educación y lo dedicaron a los negocios. Esa es la realidad. Diga usted. Desbaratar con los pies lo que se hizo con las manos. Con las manos. Este medio está acompañando lo que se llaman las revisitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Nos ha tocado estar en estas nuevas visitas. A propósito de que las cosas que se hacen con las manos, y alguien diría con la cabeza, se desbaratan con los pies. Tal cual usted lo acaba de explicar en lo relativo a esto de abrirle a un porcentaje bastante alto de la población dominicana el mercado de las oportunidades. Porque ciertamente de eso se trata. No es que usted le va a resolver individualmente a nadie. Es que usted está obligado a tener a todos en la tómbola. Es que usted tiene que garantizarle oportunidades si no a todos, a la inmensa mayoría de una población como la nuestra, que por demás es una población joven, fundamentalmente joven, o ha devenido en eso, estadísticamente hablando. Y en el caso de la alfabetización de adultos, es lo mismo, si no se hace, es lo mismo que, por ejemplo, no prestarle atención a la llamada deserción escolar. ¿Por qué? Porque usted lleva a un niño, a un infante, ya luego hasta un puber, lo lleva hasta X curso, generalmente hasta 8º grado, digamos, hasta séptimo grado, y de repente por X o por Y, ese muchacho deja la escuela. Eso está aconteciendo. Eso está aconteciendo de manera cada vez a lo que ya cada vez se le presta menos atención. O sea, no importa que hayan 250,000 estudiantes que no han vuelto a las aulas, ya sea por dificultades del hogar, ya sea por tareas en la faena agrícola, que era una de las variables principales para que al final de cuentas, ya fuera por la cosecha o por el trabajo agrícola mismo, había que los muchachos, los padres le decían, no, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que usted comienza algo, pero no lo termina. Y ese muchacho o esa muchacha termina a los 13 años, adolescente, ya metida en marido, ya pariendo, o simplemente ya desencantada con la escuela. Ya se trata de que hay un retraso, es decir, que ellos comenzaron con su grupo de edad, pero ya para reintegrarse 2 o 3 años después ya no van con ese grupo de edad. Ya resulta que es un tajalán o una tajalana con respecto a su curso, al curso que le va a tocar, pero que ya él tiene 2 o 3 años de retraso. Pero ya incluso el problema para ellos no es realmente si saben leer, escribir,
si saben algo de aritmética, sino mantener, digamos, el puesto de trabajo que han obtenido para ganarse la vida, de una forma o de otra. Eso es comenzar algo y no terminarlo. Eso es simplemente cerrarle las oportunidades a quienes en un futuro pues van a ser propiamente analfabetos. Van a quedar excluidos de los ciclos ya planificados para la inclusión social. Esto es lo que hemos estado viendo al darle seguimiento a las revisitas sorpresas de Danilo Medina. Por ejemplo, estuvimos recientemente en La Iguana, una sección, un distrito municipal del Limonal, provincia Peravia, en donde el presidente había estado y en una de esas visitas sorpresas, pues se comprometió a ayudar a aquellos productores agrícolas. Gente que de por sí, porque esas tierras parecen buenas para ellos, producían limones, porque pues, hay mucho limón ahí. Producían mango, porque bueno, hay condiciones dadas, tanto de altura como de clima y demás, para que se dé el mango como se da en general en la provincia Peravia. Pero además, pues se producía aguacate, puesto que aunque es relativamente en una parte alta de la provincia, terrenos relativamente altos, no tan altos, el aguacate ahí parece darse y darse bueno, a pesar de los beneficios o de los no beneficios que produce el cultivo de la siembra y cultivo del aguacate. Pero se da muy bien también por ahí el aguacate. Antes de esta visita ellos lograban quizás producir 1 millón de unidades de aguacate. Pues resulta ser que las últimas exportaciones que se hicieron, estamos hablando de 2 años, probablemente 3 años para atrás, ya estaban exportando 20 millones de unidades de aguacate. Contenedores importantes. ¿Por qué? Porque Danilo Medina arregló la carretera, prácticamente la hizo. 3 años después ya la carretera tiene tramos importantes que no se repararon a propósito de una serie de problemas, de temas, y ya incluso los contenedores no pueden subir a buscar esos productos al limonal. Se comprometió en hacer una planta de clasificación, preparación y empaque, y se la hizo y se la dejó funcionando. Se comprometió en hacer un cuarto frigorífico, y por igual donó los invernaderos, por así decirlo, ¿cómo se dicen? Los semilleros donde se ponen donde se producen las plántulas, las plantitas ya sea de mango o los viveros. Financió y donó los viveros, en fin. Danilo Medina le dio las oportunidades, le abrió las oportunidades a decenas, centenas probablemente, de productores de esta zona rural de la provincia Peravia. Y ahí había entusiasmo y ahí había voluntad de sacarle provecho a esa oportunidad que le abrió el Estado a través del llamado programa de las visitas sorpresas de la Presidencia de la República. Pues resulta ser que ayer, por los testimonios, o hace 2 días,
por los testimonios que dan estos agricultores, efectivamente el camino está deteriorado, han pasado de nuevo de 20 millones a probablemente 1 de nuevo, porque no tienen la capacidad ya para seguir el proceso en el que ya estaban. ¿Qué resulta? Bueno, pues resulta que eso es lo que ha sucedido igual que en el plan de alfabetización o en cantidad de otros proyectos y políticas de Estado dirigidas a incluir a estas personas para que no tuvieran la necesidad de emigrar a las ciudades ni ya de la provincia o fuera de ella. Sepan entonces ustedes que estamos ante una misma modalidad de indolencia y de exclusión. Se comenzó todo, va bien todo, y de repente llegan estos señores del cambio, y efectivamente este es el cambio. El cambio es desmontar todo lo bueno que se hizo, desmontar el entusiasmo de la gente, abandonar de nuevo a la gente a su suerte. Y naturalmente esto es pérdida no solo de tiempo, de recursos, sino también de oportunidades, que son bastante escasas, son calvas, como se dice. Y hay que agarrarla por los pelos. Y hay que agarrarla por los pelos. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.